Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga, mis pastores también. Les saludo en el amor del Señor Jesús, a ustedes también mis pastoras, Dios les bendiga. Gracias al Señor, Dios nos permite nuevamente tener esta oportunidad de seguir con nuestro estudio, que ha estado muy interesante y ha sido muy bonito la aplicación también a nuestras vidas, porque eso es lo importante, que aprendamos la palabra del Señor y podamos compartir con nuestros hermanos lo que Dios nos da por gracia, darle gracia y aplicarlo a nuestras vidas. El estudio no es para hacerse más maestro, porque el maestro recibirá mayor condenación. He conocido a muchos que en realidad tienen una muy buena enseñanza, pero en la práctica hay mucho que decir. El Señor nos ayude para que no nos suceda eso a nosotros, así que Dios nos bendiga. Vamos a orar al Señor para adentrarnos en el tema que nos corresponde en la lección número 36, que tiene un título bien importante: El varón de la espada desenvainada. Que Dios nos bendiga, oramos al Señor. Dios mío, Padre Santo, misericordioso Dios, le doy gracias, Señor, una vez más por esta bendición que usted me permite de poder escudriñar su palabra, de leer estos versículos, meditar en ellos, Señor amado. Y te doy gracias, Dios mío, por todos mis hermanos, los pastores, también mis pastoras, que le ha significado una buena ayuda, Señor, para ellos. Yo te ruego por ellos, para que usted les dé cada día más gracia, más entendimiento y pueda desempeñar de la mejor manera sus funciones, su ministerio, Dios amado. Te ruego ahora tu bendición y tu dirección, amado Dios. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Habiendo ya leído, nos disponemos entonces para mirar esta lección en realidad tan hermosa, tan bonita que tenemos por delante. Se llama el título El varón de la espada desenvainada y está en Josué capítulo 5, versículo 13 al 15, es decir, solamente 3 versículos que doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Bien, ahí tenemos la lectura de la palabra del Señor. En el Salmo 37 tenemos nuestro texto para memorizar. Salmo 37, versículo 5, y dice así: Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Amén. Un texto muy cortito, pero tremendamente importante. Encomienda a Jehová tu camino, espera en él, y él hará. Confía en él, y él hará. Entonces, es un hermoso texto que nos enseña que tenemos que encomendar al Señor nuestro camino, nuestra senda, y confiar en Él. Estas dos cosas, cuando están esos principios muy dentro de nuestra vida, en nuestro carácter como cristianos, entonces entendemos que el Señor va a hacer, el Señor va a actuar en realidad. Así que Dios nos bendiga en esta hora de tal manera que podamos, ¿no es cierto?, eh, sacar el mejor provecho de esta lección. Vamos a corregir aquí un poquitito. Ahí sí. Bien. Entonces, estábamos leyendo el texto memoria, hemos leído el pasaje bíblico de este episodio y tenemos que decir varias cositas como introducción. Estaba escuchando algo acerca del terremoto que sucedió en San Francisco, un terremoto muy grande, por ahí por el año, eh, dos- mm, por el año 1906, 1902, 1906. Acá también tuvimos un terremoto muy grande
Y la experiencia de las personas cuando enfrentan una situación como esa creen que ante esa magnitud de destrucción que hay y de conmoción, alguien pensó que era la venida del Señor, porque la venida del Señor, que es algo que hoy en día se predica en la iglesia, eh, va a ser así también. De alguna manera la tierra va a temblar, va a haber un gran cataclismo en realidad cuando Él aparezca por segunda vez. Sin embargo, todos los cristianos sabemos que el Señor eh, va a venir, pero Él ya vino una vez. Todos sabemos que Él vino a Belén. Estamos a unos pocos meses de celebrar la Navidad y celebramos en realidad que Emmanuel, Dios con nosotros, vino a visitarnos, vino a visitar la humanidad y nació allí en Belén. Entonces sabemos que Él ya vino, que va a venir en el futuro, pero también tenemos que saber que Él mucho antes también ha visitado al hombre y lo vemos en las páginas de nuestra Biblia, porque en nuestra Biblia desde el Génesis nosotros encontramos, por ejemplo, que el Señor una vez que creó al hombre y a la mujer, también los visitó, aunque Él vino para contrarrestar, ¿no es cierto?, el pecado, el pecado. Aquí en Génesis 3, versículo 8, dice la Escritura, y oyendo la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahí tenemos en Génesis, como quien diría, la primera aparición de Dios, la manifestación de Dios al ser humano, al ser humano. Cada vez que el Señor se manifiesta al ser humano, lo vamos a decir entrando en este tema, es una teofanía. En términos teológicos, es una teofanía que es una palabra compuesta. Teo es Dios y faneo, faneo, es una palabra griega que significa, ¿no es cierto?, manifestación o aparición. Entonces, eso es lo que sucedió y especialmente cuando uno recorre la Biblia y va de Génesis, por ejemplo, llega al capítulo 18, Dios se le manifiesta a Abraham, a Abraham. Dice el capítulo 18, versículo 1, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Entonces, vemos acá que así también después del huerto, Dios se le manifiesta a este hombre que todos conocemos bastante la historia de Abraham. En el versículo 1 y 2, y alzó, dice Abraham, sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra. Entonces ahí él le dice, si yo he hallado gracia en tus ojos, no pasen de mí. Es decir, quédense conmigo. Él es hospitalario y era la costumbre, la cultura poder atender a los forasteros, a los caminantes. Entonces Abraham los hace pasar y ahí tienen un diálogo muy interesante con Abraham. En el versículo 22, por ejemplo, dice que esto, de los 3 varones, 2 se apartaron. Dice el 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Entonces, la conclusión, ¿no es cierto?, se deduce que de los 3 varones que venían, uno de ellos era el Señor, uno de ellos era Dios. Aquí lo dice, pero Abraham estaba delante de Jehová, mientras los otros 2 varones, como usted sabe, fueron a destruir, a hacer juicio a Sodoma y Gomorra. Abraham se queda con Dios, con Jehová Dios, conversando, y usted sabe cuál es el tema de conversación acerca de la bendición, del Hijo, todo eso, ¿ya? El versículo 29 dice, el versículo 33, perdón, dice, y Jehová se fue, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Y el Señor se fue, se había aparecido y se fue. Más adelante, estoy revisando un poquito algunos capítulos de Génesis, ¿no? En el Nuevo Testamento también hay apariciones importantes, pero estamos mirando esta solamente a modo de introducción, cómo Dios se aparece, ¿no? Cómo Dios no solamente
tenemos que decir como el Emanuel vino a Belén y va a venir en el futuro, no muy lejano, el tiempo es corto. Él se apareció mucho antes en una aparición, en una teofanía, en una aparición preencarnada, cuando es Cristofanía, es la aparición de Cristo. Entonces, aquí en el capítulo 32 también encontramos a otro varón, también, ¿no es cierto?, patriarca, como lo fue Jacob, que Dios le cambió el nombre por Israel, y en el capítulo 32 nosotros encontramos que él peleó con un ángel, ya, con un ángel, y le pidió que lo bendijera, ya. Dice este capítulo 32, versículo 24, dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Entonces, en esa conversación y en esa discusión, inclusive, Jacob se aferró de él, ¿no? Y le dijo, no te dejaré si no me bendice. Y él decía, déjame porque raya el alba. Dice el versículo 29, dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Entonces, bueno, esas preguntas que nosotros hacemos a veces no están muy alineadas. En este caso, él no le responde, ¿no? Y él, obviamente, que llamó a aquel lugar Peniel porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ah, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Pero él dice, vi a Dios cara a cara. ¿Ya? Entonces, esta manifestación, esta aparición de Dios, la encontramos nosotros en la escritura con varones, con personajes muy importantes en realidad y que nos dejan principios y nos dejan enseñanzas muy importantes para nosotros, muy importantes. El texto, el que tenemos, el expositor bíblico, ¿no es cierto?, tiene por título Parados en lugar santo. Eso es lo que dice en realidad. Parados en lugar santo. Eh, la verdad que la revelación que tuvo, o la referencia, mejor dicho, de Isaías 41:10, yo le aconsejo que lo lean en realidad porque nos muestra en realidad un poco quién es Dios, cómo Dios se manifiesta al hombre, cómo podemos sacar conclusiones de que Dios no es como los ídolos. Aquí vemos la grandeza de Dios, la insignificancia del hombre y de todo lo que el hombre puede crear, que crea sus propios dioses. En Isaías, como digo, 41, en el versículo 10 le dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas, gusano de Jacob. En realidad, Dios ha prometido estar con nosotros, ha prometido defendernos, ha prometido protegernos, ha prometido, ¿no es cierto?, habitar en el corazón del hombre. La mayor manifestación que el hombre puede tener es que Dios habite en su vida y habite en su corazón. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, Él siempre ha estado a nuestro alrededor. Dice que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Y nos defiende. Entonces, nosotros tenemos una tremenda bendición en realidad, porque quisiéramos a veces que Dios se nos manifestara como se manifestó. La verdad que cuando Dios se manifiesta al hombre, lo hace de una manera que ya lo vamos a ver en algún mensaje evangelístico en realidad. Vamos a tomar estos mismos temas en realidad porque me parece muy profundo y una hora no da el tiempo como para revisar. Ahora nos vamos a enfocar solamente a lo que tenemos acá, a lo que tenemos acá y así nosotros podemos sacar una lección para este fin de semana. El contexto ya lo conocemos, ya lo sabemos,
cómo Dios estaba con él. Creo que el monumento, las piedras, que le hacían recordar a ellos cuán grande era el poder de Dios, que había que tener temor de Dios. Así tenían temor los cananeos, pero quizás ya se estaba difundiendo un poco, se estaba diluyendo esa confianza en el Señor. Entonces lo que hace Dios, se le manifiesta a Josué, se le manifiesta, como digo, parados en este lugar santo. Hay muchos pasajes en la Escritura donde Dios se le revela al hombre. Daniel, por ejemplo, también él tiene una experiencia con el Señor, y es importante que nosotros podamos de alguna manera entender qué es lo que sucede, qué pasa. Mire, Daniel capítulo 10:5 dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. En el versículo 5 dice: y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido su lomo de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Lo que está sucediendo aquí es que un varón se le presenta delante de Daniel y le revela todo el futuro. Y no es otra persona, no es otro personaje que Dios mismo. Aquí, como dice, se parece mucho a lo que dice Juan en el Apocalipsis, donde él dice que sus ojos son como llamas de fuego. Son como llamas. Aquí él dice sus ojos como antorcha de fuego. Es el mismo varón que se le presenta, como también a Ezequiel, que se le presenta, ¿no es cierto?, después de ver la gloria de Dios, y Ezequiel también lo ve en el capítulo 10-20, en el Ezequiel 1:28. Al principio Ezequiel tiene esta manifestación, dice así, dice: como aparece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba y me dice: ponte de pie, hijo de hombre, ponte sobre tus pies, porque hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba, porque no se podía estar de otra manera delante de esta presencia gloriosa, si no era que el Señor fortaleciera a su siervo Daniel en este caso. A mí me gusta Isaías. Isaías también es un ejemplo muy hermoso, ¿no es cierto?, de cómo Dios se manifiesta. ¿Cómo comienza Isaías? En el capítulo 6, el año que murió el rey Usía, un buen rey de Israel. Por 40 años gobernó a Israel en Jerusalén, y cuando murió obviamente lo echaron de menos. No tenían rey, pero el Señor se manifestó al profeta Isaías como el rey de reyes y señor de señores. Qué bonito. Dice: en el año en que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Entonces, el pasaje es maravilloso en realidad. El templo crujía, temblaba por todos lados, porque allí estaba la presencia del Señor, donde sobre él habían serafines que tenían 6 alas, y uno al otro le daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Ah? Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y él dijo: ay de mí, que soy un hombre muerto. Todos estos hombres, incluyendo al apóstol Pablo, que cuando va camino a Damasco, dice que de pronto un resplandor del cielo le rodeó, él cayó a tierra, y una voz, ¿no es cierto?, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y Saulo, sin saber, sin entender la revelación que tiene, dice, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces Saulo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Entonces, como vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, encontramos, ¿no es cierto?, estas revelaciones del Señor, estas manifestaciones gloriosas, portentosas. Yo conté en el estudio bíblico en la iglesia cómo un día Dios me permitió, tuve la bendición, amados hermanos, de poder en un evento ciclista y que llegamos a la sala, todo el recorrido fue una tremenda manifestación de la presencia de Dios durante toda la noche mientras pedaleábamos, pero cuando llegamos al recinto, llegamos a la sala para descansar, servirnos algo, fue imposible, imposible, porque la presencia del Señor lo llenaba todo, estábamos todos prácticamente de guatita y pude abrir mis ojos en algún momento y veo la nube. Había leído hace pocos días cómo la nube llenaba el templo y yo me preguntaba, Señor, ¿cómo será eso? Y me extasiaba en la lectura sin saber que unos pocos días más tarde el Señor me iba a mostrar esa manifestación gloriosa de poder ver esa nube dentro de... Yo pensé como humano, uno como humano piensa tantas cosas y dije, se levantó el polvo de la sala porque los hermanos danzaran, pero dije, pero si nadie ha danzado. Pero el color obviamente no era gris como el polvo, era un color que no podría describir prácticamente. Sí, era un poco azulino, entre gris clarito, no sé, pero era algo tan glorioso donde pude conversar con el Señor porque les contaba a mis hermanos que lo que yo le preguntaba al Señor en mi mente, Él me lo respondía y me lo respondía. Entonces yo agradezco al Señor. La verdad que la mayor manifestación, y por eso digo, eso es un tema evangelístico, cómo quisiéramos nosotros tener esa manifestación. Quizás usted nunca la vea, quizás usted nunca se le aparezca un ángel, nunca. Alguien nos contó, ¿no es cierto?, hace poquito en nuestra iglesia, un pocos días atrás, que de pronto ella orando, de pronto ve la gloria de Dios y ve, tal como dice Isaías, dijo que las faldas llenaban el templo. Dice que lo vio desde la cintura hacia abajo, pero allí estaba la gloria del Señor. Quizá usted no tenga una manifestación como esa y no la va a tener nunca, en realidad, porque hay un tema que es muy, muy importante: cuándo Dios se manifiesta y cómo se manifiesta y por qué se manifiesta a los hombres. Pero eso es un tema evangelístico que es para un servicio. Entonces el Señor nos bendiga, ¿no? Entonces, mirando estos varones y estas manifestaciones, nos damos cuenta en realidad que como Daniel dice, yo quedé sin fuerza. Ezequiel, ya lo leímos también, tuvo que el Señor poner su espíritu en él para que él se pudiera poner de pie, porque cayó, ¿no es cierto?, postrado ante esa gloria. ¿Qué podemos decir de Isaías? Que cuando él ve esa manifestación gloriosa del Rey de Reyes y Señor de Señores, que llenaba el templo, ¿no es cierto? Él dice, yo caí como muerto y dije, ay de mí, que soy hombre muerto, un hombre de labios inmundos que habita en un pueblo con labios inmundos. Hermanos, mis pastores, si no es solamente levantar los brazos y sentirnos emocionados por el cántico, por la alabanza que parece que nos eleva, no, no es eso, es algo mucho más glorioso, mucho más potente, que estoy seguro, puede asegurarlo, que la primera impresión que usted va a sentir es sentirse vil y pecador y sucio ante la presencia de Dios. No hay nadie que pueda sentirse cómodo. Jacob dijo, cuando tuvo esa gloria, esa manifestación una noche, ¿no? Una noche bonita, estrellada, dice que vio una escalera y ángeles subían y bajaban y él dijo, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. ¿No? Cuán terrible es este lugar. Siempre lo digo porque eso caló en mi corazón. La presencia de Dios es terrible para el mentiroso, para el pecador, para el ladrón, para el que oculta cosas, para el que tiene doble sentido. Es terrible la presencia del Señor. Usted no quisiera estar ante la presencia de un Dios santo, un Dios sublime, un Dios puro, un Dios que es luz. Usted no quisiera estar si tiene pecado oculto, si tiene cosas malas, si vive una vida pecaminosa.
Entonces es interesante ver cómo el Señor se manifiesta. Como digo, ay de mí que soy un hombre muerto. Y por eso que también el apóstol Pablo, que tenía autoridad, tenía carta, y él lo dice después, él se avergonzaba porque no era digno de ser llamado un apóstol, porque había perseguido a la iglesia y seguramente por causa de lo que él hacía, mucha gente inocente murió, muchos cristianos. Él estaba de acuerdo cuando apedreaban a Esteban. Entonces él le dice, temblando, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque esa debe ser la actitud correcta en nosotros cuando tenemos una manifestación gloriosa del Dios bendito, el Dios que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que nosotros vemos. Entonces, el Señor nos bendiga a nosotros. Juan en el Apocalipsis también vio la gloria de Dios y en ese sentido cuando le vi, dice, caí como muerto, caí como muerto. Lo voy a leer, dice Apocalipsis 1, versículo 17, dice la escritura, bueno, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Esa es la experiencia de Juan, ¿no es cierto? El autor de el libro Apocalipsis, que es el mismo Juan del Evangelio. Entonces, qué importante es poder que nosotros podamos ver y considerar lo que está sucediendo aquí. Volvamos un poquito al texto. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Hay que entender, ¿no es cierto?, en esta palabra que el Señor nos da, cuál es la posición que nosotros debemos tener, cuál es el lugar correcto que nosotros debemos tener. Él le hace una pregunta a este varón que no conocía y tenía una actitud guerrera, era un guerrero, tenía su espada aún desenvainada, dispuesto para la batalla, porque Jehová es un varón guerrero, ¿eh? Por el que no sabe, Jehová es un varón guerrero y el Señor de los ejércitos o el príncipe de los ejércitos de Jehová realmente es el nombre de batalla de Dios. El nombre de batalla de Dios es Jehová, Dios de los ejércitos. Es un varón guerrero. Entonces, Josué viene, él conoce su responsabilidad, él sabe, ¿no es cierto?, lo que cae sobre sus hombros. Él está preocupado, él sale a recorrer, a mirar y ve la ciudad amurallada. La Biblia dice que Jericó estaba cerrado, nadie entraba, nadie salía, la ciudad se había preparado para la guerra. Así lo dice el capítulo 6. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y nadie salía. El versículo 1 del capítulo 6 nos dice que Jericó era una fortaleza y estaba preparada para la guerra. Nadie entraba, nadie salía, estaba bien cerrada, estaba bien protegida. Así que Josué tenía, ¿no es cierto?, esta dificultad, es pensar cómo, si tenía un ejército numeroso, pero ellos no eran diestros para la batalla, no tenían tanta experiencia, habían tenido unas batallas, habían tenido unas victorias, pero ahora se encontraban frente a Jericó. Jericó se enfrentaban frente a ellos. Jericó probablemente haya sido la ciudad más fortificada y cualquier estratega militar, no sé, hubiese dejado a este formidable adversario para el final. Habían ciudades mucho más pequeñas, pero él fue de frente. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en toda tu vida. Nadie. Entonces Josué era un hombre valiente que
había demostrado fidelidad al Señor, había demostrado la obediencia a Dios. Él hizo todo lo que el Señor le dijo, hizo todo, absolutamente todo, y le dio instrucciones a los sacerdotes acerca del arca, acerca del Jordán, y vemos lo que el Señor hizo, vemos lo que el Señor hizo. Entonces, era muy importante que cuando él estaba y ve este varón, no era fácil. Muchos varones se han encontrado frente a varones y hombres y varones, apariciones así como las que hemos estado examinando. Pero por ejemplo me llama la atención a Balaán, este profeta asalariado, como le llaman algunos, que fue contratado para maldecir a las huestes, ¿no es cierto?, para maldecir al pueblo de Dios que estaba esparcido, acampado en el campo, se habían desparramado de alguna manera. Tiene que haber sido una visión tremenda en realidad. Y Balac, ¿no es cierto?, quería que Balaam, el profeta, los maldijera desde una cumbre. Usted conoce el pasaje. Y cuando él va, porque el Señor al final, como a la segunda o tercera intervención, él le pregunta a Dios y Dios le dice que no. No puede maldecir a un pueblo que está bendito. Finalmente tanta persistencia, el Señor, el ángel le dice, bueno, vas a ir, pero vas a decir lo que yo te diga que digas, vas a decir las palabras que yo te diga. Y él va, yo siempre pensé, pero él va de camino y de pronto se le pone el ángel con una espada en su mano. Y digo, pero Señor, si tú le dijiste, entendí que el hombre muchas veces entiende el mensaje, pero no hace lo que el Señor le dice, ni piensa hacerlo. Obtuvo el permiso, pero él iba pensando, ¿no es cierto?, en otra cosa, y por eso el ángel sale. Y vemos que, como dice la Escritura, en última instancia, ya cuando por todos lados el Señor le cerró la pasada a él que iba montado en su asno, de pronto el asno se detiene y no camina más, no camina más. Entonces, vemos nosotros en ese pasaje en realidad que es muy interesante en el libro de Números, ¿no? En el libro de Números nosotros vemos, ¿no es cierto?, 22, 23, léalo usted porque si no tiene habilidad o no se ha familiarizado con las escrituras, es importante que busque estos pasajes, los lea, se familiarice con ellos, porque eso es lo de un estudiante, de un buen profesor también. 22, en el 23 dice, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Acá habla de un varón, aquí habla de un ángel. Sin embargo, hay que decir que todos nosotros debemos entender que cuando la Escritura habla del ángel de Jehová, realmente está hablando del Señor mismo. Pero cuando habla de un ángel normal, un ángel corriente, que de todas maneras no tan corriente, porque son criaturas poderosas en realidad. Son muy poderosas, ¿ya? Y están al mandato de Dios, están a la orden de Dios, y muchos de ellos para que nosotros alcancemos el cielo. Entonces dice que el ángel, dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él dos criados suyos. Y el ángel vio, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaán al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas, y que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaán, y él volvió a azotarla. Eso pasa cuando nosotros somos desobedientes, el Señor nos aprieta. El Señor, ¿no es cierto?, nos pone obstáculos, nos pone barreras, nos pone dificultades. Se enferma el niño, se enferma el hijo, no sé. Pasan tantas cosas en realidad que uno no quisiera,
pero no estamos entendiendo que vamos en dirección equivocada. Que no le pase eso a usted. Mire, el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura, donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda, y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Pero la espada estaba en la mano del ángel de Jehová. Y dice la escritura, dice: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día, y he acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaán y vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí que yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Y el asna me ha visto, y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiese apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ahí está este personaje, este ángel, con su espada desnuda. ¿Qué más vamos a hablar de tantos otros personajes, ¿no es cierto?, que, como el ángel de la muerte en Egipto, el ángel que vino para destruir a Israel porque Moisés hizo un censo y se equivocó, y tuvo que salir, ¿no es cierto?, apresuradamente para hacer un sacrificio, porque de otra manera el ángel iba a destruir Jerusalén. Fueron muchos, ¿no es cierto?, los que cayeron. ¿Qué vamos a decir del ángel, ¿no es cierto?, poderoso de Segunda de Reyes? De Segunda de Reyes, que mató a tantos asirios mató, ¿no es cierto? Segunda de Reyes, capítulo 19. Estoy mirando en la escritura cómo es estar frente a un varón con una espada desenvainada, como quien diría, dispuesto para la batalla, ¿ya? Entonces, en esta referencia, Segunda de Reyes, capítulo 19:35. 19:35. Dice la escritura, y aconteció, porque anteriormente el Señor, ¿no es cierto?, le había prometido al rey proteger a la ciudad frente a Senaquerib, el rey asirio, que quería destruir y tomarla mucho antes que Nabucodonosor. Entonces dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. El ángel de Jehová, este guerrero formidable, este varón de la espada desenvainada, este general de las huestes de Dios, este guerrero, este capitán del capitán, general de los generales, este que tiene nombre, ¿no es cierto?, de batalla, que es Dios mismo, había destruido, había matado en una sola noche a 185,000 guerreros. Entonces, es importante saber quién está delante de nosotros, a quién servimos, a quién servimos. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude, ¿no? Siguiendo, ¿no es cierto?, con esta historia, estos versículos de Josué, cuando se encuentra con este varón de la espada desenvainada. Él era valiente en realidad. Él dice, la escritura nos dice aquí que él fue hacia adelante, ¿ah? Nunca hacia atrás. Él era un soldado, él era un estratega militar, pero Dios estaba con él seguramente, en realidad, para que cumpliera lo que Dios le había dicho. Le dijo: tú pasarás a este pueblo, tú pasarás el Jordán, tú los pasarás a la tierra prometida.
Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto? Dice, y Josué yendo hacia él. ¿Ya? Así dice el versículo. Y Josué yendo hacia él. En ninguna manera le dio vuelta a la espalda, sino que yo me imagino tiene que haber sido muy impresionante el varón con la espada. No estaban en tiempo de guerra. Entonces, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Mire qué importante. ¿Qué esperaría usted como una respuesta del Señor? ¿Ah? Porque todos queremos que Dios esté con nosotros, y de hecho lo está, ¿no? De hecho lo está. Pero todos queremos que Dios esté de nuestro lado, porque Él le dice, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Perdón, la pregunta tiene que ver con el contexto que él está viviendo. Él está próximo a una batalla, está próximo a una guerra. Ellos están en la ribera oriental del Jordán ya, en las llanuras de Jericó, ahí. A lo lejos seguramente se veía la ciudad amurallada y por eso hace esta pregunta. No es una pregunta que está fuera de lugar, no. Él quería saber que si ese varón era de los nuestros o era de sus enemigos. Por eso digo yo en esta parte, en esta lección, ah, ¿qué esperaría usted como respuesta? Piense un momento. Creo que todos vamos a coincidir de que lo que nosotros esperaríamos como respuesta del varón de Dios, con esta manifestación del Señor, con esta gloria de Dios, que el Señor esté de nuestro lado, porque sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Eh, entonces eso es lo que uno esperaría. eh, y es lo que pide Josué, lo que desea Josué seguramente en su corazón. ¿Ah? Pero como podemos ver en este pasaje, la respuesta de este varón le dice no, le dice no. En otras palabras, no, Josué, yo no estoy ni de tu lado, ni tampoco estoy contra ti, no estoy a favor tuyo, ni estoy en contra de ti. Lo que realmente el ángel, el varón, lo que le está dando a entender a Josué, le dice, yo he venido para comandar los ejércitos, los escuadrones del Dios de Israel. Yo he venido como generalísimo, yo he venido como el comandante general. Entonces, Josué, yo te pido lo que tú tienes que entender, yo no me voy a alinear a ti, tú te tienes que alinear a mí. Tú tienes que ponerte de mi lado, tú estás bajo mi mando, yo mando aquí. Y Dios es así, porque Dios es el que manda. El plan es de Él, el programa es de Él, la estrategia es de Él, nuestra vida le pertenece a Él. Entonces, por eso que Él le dice, no, uno quisiera esperar, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Qué es lo que pasa con los pastores? ¿Qué es lo que pasa con los obispos? ¿Qué es lo que pasa con los jerarcas? ¿Qué es lo que pasa no sé, con todos los que están en autoridad? A veces queremos que el plan nuestro funcione y le pedimos al Señor, Señor, bendice esta hora, haz esto así, hazlo de esta manera. No es así, no es así. Nosotros tenemos que alinearnos al plan de Dios, al pensamiento de Dios. Por eso Santiago en alguna parte dice, haremos esto y aquello si así Dios lo quiere, si así Dios lo permite. Entonces, te podemos tener muchas ideas, podemos tener muchas cosas y de hecho algunos recogen cosas del mundo, las traen a la iglesia y quieren que Dios las bendiga, que Dios las prospere y que Dios ponga su bendición. Amados pastores, amados hermanos, no es así, no es a la manera mía, no es a la manera suya, es a la manera de Dios. Yo veía en el estudio bíblico cómo David enfrenta a Goliat. Él era un niño, un pastor de ovejas. Él sabía cuidar ovejas, él sabía y conocía que el Señor estaba con él.
Y él le dijo al rey que el rey lo desestimó porque dijo, eres un guerrero, eres un soldado toda su vida y tú eres un niño. Entonces dice, no, le dijo, yo he cuidado la oveja de mi padre y cuando venía el oso, venía el león, fuere oso, fuere león, yo lo tomaba y lo mataba. Y este filisteo incircunciso que ha ofendido a los escuadrones de Israel será igual que un oso o un león. Entonces el rey accedió y toman a David y lo visten, le ponen la armadura, le ponen el casco, seguramente una espada que apenas se la podía. Él trató de andar, trató de caminar y no pudo. Porque no es a la manera humana, es a la manera divina, es a la manera de Dios. Y uno tiene que estar siempre preguntando, ya lo vamos a ver más adelante. Por eso Josué le dice al varón, le dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? Eso es lo importante, la dirección del Señor. Entonces David no podía con esas cosas, las tomó, se las sacó y corrió a la línea de batalla y metió su mano, ¿no es cierto?, en la bolsa pastoril y tomó una de las 5 piedras, la puso en su honda, usted conoce la historia. Lo derrumbó, corrió, tomó su espada y le cortó la cabeza. Entonces esa es la manera de Dios, no era la manera de que le estaba imponiendo el rey, los guerreros allí, con toda esa armadura, a veces como digo, vuelvo a insistir, los hombres que están delante del Señor, los que tienen responsabilidad, tienen que siempre tener ese cuidado. El mundo se ha metido a la iglesia en todas las áreas. Y aquí me van a perdonar, pero en la parte musical también se mete. Quizás nuestra iglesia el Señor la ha guardado, la ha bendecido. Dios bendiga a quienes están en la dirección de los coros y en la dirección de la instrumentación. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado porque queremos, Dios no lo va a recibir, porque tiene que ser a la manera de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. Aquí lo importante, ¿no es cierto?, en este pequeño diálogo, en este versículo 14, ¿no? Y respondió, no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Eh, Dios sabía que Josué necesitaba una inyección, una presencia de Dios visible y él lo ve, no lo entiende, no lo conoce al principio, no se da cuenta. ¿Quién es ese varón? No le pregunta como le preguntó Jacob, ¿quién eres? ¿No es cierto? ¿Cómo te llamas? No, él dice, yo no estoy de tu lado. Tú tienes que estar de mi lado. Y ese es lo correcto en esta lección. Es algo precioso lo que el Señor nos da en esta lección. Tú tienes que estar de mi lado. Yo soy el comandante divino. Y he venido ahora, dice. ¿Para qué? Dice, he venido ahora como príncipe del ejército de Jehová. Y sobre él no hay nadie más. No hay ninguna otra autoridad, no hay ninguna otra autoridad. Él es la autoridad y viene para entregarle a Josué la estrategia, la manera, la forma, cómo van a destruir esa gran ciudad. Josué, no te preocupes, yo ya tengo el plan. Yo ya tengo el programa, yo ya tengo la estrategia. Ustedes van a dar vuelta a la ciudad por 7 días. Usted conoce la historia. Parece descabellado, parece raro, pero así lo hace el Señor. El Señor hace como Él quiere, Él sabe, Él sabe. Entonces, como podemos ver en este versículo 14, está lo principal de esta lección: parados en lugar santo o confiando en Dios sin temor a los problemas, siempre y cuando el Señor vaya adelante, porque si el Señor no va adelante, usted se va a meter de problema en problema, se va a meter un problema, va a salir de uno, se va a meter en otro, hasta cuando usted entienda que es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios, no es a la manera mía, no es a la manera suya. Y respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Porque él entendió, ¿no es cierto? En ese momento él entendió de que el que estaba delante de él era Dios mismo. Porque solamente al ángel de Jehová, solamente a Dios se le adora, no a los ángeles. Los ángeles, como en el Apocalipsis le dicen a Juan,
Juan, levántate, no te postres delante de mí, adora solo a Dios. Ningún ángel acepta hoy en día adoración. El ángel que quería que lo adoraran se convirtió en demonio. Dios lo creó, pero a él le subió el orgullo, la soberbia, la vanagloria, quiso ser adorado. Y cuando eso le sucedió a ese ángel hermoso, a ese serafín, a ese querubín, a ese ser que él creó, se convirtió en un demonio. Y usted lo conoce, un adversario nuestro, un adversario de Dios. Pero los ángeles que temen a Dios, que están para las órdenes de Dios, no reciben adoración. Ayudan, guían, protegen a los cristianos hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Jesús, que era Dios, siempre recibió adoración. Muchos pasajes, los hombres fueron sanados, los hombres se postraron delante de Él y le adoraron porque Él es Dios. Él es Dios. Entonces, esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacerlo. ¿Está usted, no es cierto, del lado de Dios o está en contra de Dios? Con su manera de ser, con su vocabulario, con su actitud, con su arrogancia, con su supervisión, porque hay hermanos que lo único que hacen, supervisan todo y quieren y siempre andan vigilando aquí, vigilando allá, preguntando aquí, preguntando allá. Dedíquese a servir al Señor, sea como alguien me dijo, el amén y el sí. Lo demás está en las manos del Señor. No nos preocupemos. No nos ha llamado Dios a hacer juicio a las personas. No nos ha llamado Dios a controlar a las personas. No nos ha llamado Dios a controlar a los pastores, ni a nuestras autoridades. No, nos ha llamado el Señor para ser siervos. Siervos. Aquí la palabra del Señor dice que Él, postrándose sobre su rostro en la tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Él era el comandante, él era el caudillo, él era, ¿no es cierto?, el líder de las huestes israelitas acampada ahí, ya próxima a tomar la tierra prometida. Y Dios vino, el Emanuel, para estar con su siervo Josué, que le había prometido, ¿no es cierto?, tantas cosas maravillosas. Y en todo el tiempo que Josué, los hombres de Israel sirvieron a Dios, cuando muere Josué, viene una nueva generación que no conoce a Dios, pero todos los ancianos, todos los de ese pueblo que batallaron y conquistaron y tomaron la tierra prometida de una manera estratégicamente, porque él parte, el país de Canaán lo parte por la mitad y luego conquista el sur y luego conquista el norte. Y nadie le pudo hacer frente. Es hermoso lo que Dios hizo con Josué, porque en él había otro espíritu, dijo el Señor, en Josué y en Caleb, no como los otros 10 espías, ¿no es cierto?, que atemorizaron al pueblo. Eso, ellos quedaron en el desierto, ellos quedaron tirados en el desierto. Entonces, la pregunta, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que hacernos es precisamente esa. Es, ¿realmente estoy yo del lado de Dios? ¿Está usted, mi pastor, del lado de Dios? Moisés en una ocasión tuvo que hacer casi la misma pregunta cuando el pueblo se había desenfrenado y adoraban al becerro. Él quiebra las piedras y llega delante del pueblo. Él le dice a su hermano Aarón, ¿pero qué es lo que has hecho? Y finalmente él dice, los que estén por Jehová, pónganse conmigo, pónganse detrás de mí. Todos los levitas se pusieron detrás de él. Luego le dice, saquen su espada y pasen por el medio del campamento. Y no perdonen si es hermano, primo, familiar, sanguíneo. Y cayeron en ese día miles, miles. Y allí usted sabe que ellos se consagraron para ser los levitas, que era una tremenda bendición, la tribu sacerdotal del pueblo de Israel. Entonces, debemos, como digo, es importante poder entender esto, lo que el Señor nos ayude. Si usted quiere que la gloria de Dios, la manifestación y tener una cosa como esta, no lo puedo asegurar, eso solo hace el Señor, pero sí puedo decirle algo. Dice que la condición para la revelación de Dios a nuestras vidas es la obediencia. Y Josué había sido hasta allí obediente al Señor. Entonces él viene, este comandante,
viene y se pone, ¿no es cierto? Eh, y tiene esta manifestación y se pone al servicio del Señor. ¿Ah? Entonces es hermoso la lección cuando Él le dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Usted solamente lo encuentra en hombres, ¿no es cierto? Que una vez que tienen una revelación de Dios, le dicen al Señor, Señor, hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando uno entiende realmente quién es Dios, cuál es nuestra condición pecaminosa, como lo dijo el hijo pródigo, yo iré, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, mas hazme como uno de tus jornaleros. Esos somos nosotros, mis pastores. Usted es un jornalero en la casa del Señor, al servicio de todos sus hermanos, al servicio de la congregación, porque a eso le ha llamado al Señor. Nos llamamos siervos, seamos siervos, ¿ya? Yo le dije a mi pastor un día, no anhelo el pastorado, ni me quita el sueño, ni me quita el sueño, porque a veces los siervos de Dios, los pastores, anhelan el pastorado por los ingresos económicos y la congregación es grandecita, entonces, pero yo no necesito eso porque Dios me abrió una buena fuente de trabajo. Yo tuve un solo patrón en mi vida, un solo trabajo por 30 años. Trabajé en la Compañía de Petróleo de Chile haciendo lubricantes, grasas, automotrices y todas esas cosas y tenía un muy buen sueldo y las regalías y los beneficios eran mayores, eran millonarios. Entonces no necesitaba ni buscaba eso. Y tampoco anhelaba el pastorado ni me quitaba el sueño porque eh, los hombres anhelan el pastorado para que le den los mejores lugares, para que lo sienten en las mejores mesas, para que le hagan reverencia. Y yo no necesitaba eso tampoco, porque la mayor honra para mí era enseñar la palabra del Señor. Y en ese tiempo estudiábamos con los pastores nuevos y yo era un simple hermano y era la mayor bendición trabajar y en la iglesia, por cierto, también. Entonces le dije así al pastor, porque él tenía ese plan de dejar un documento, una carta. Lo que estoy diciendo, estoy revelando, desclasificando algunas cosas que solamente las conoce el Señor, pero son la verdad de la verdad. Entonces, eh, él iba a dejar esa carta para el directorio, para que yo sea presentado para el ministerio en el local de Reñaca. Pero bueno, me fui por ese lado, pero bueno, así Dios lo ha querido. Esto no lo saben muchos hermanos no lo saben, muchos pastores tampoco lo saben. Entonces, pero lo importante de esto es que nosotros somos siervos de Dios. ¿Qué le dice mi Señor a su siervo? Cuando usted dice mi Señor, está, ¿no es cierto?, poniéndose bajo la autoridad de su Señor. ¿Ah? Y uno está dispuesto a hacer lo que el Señor le mande. Él debe tomar su vida, tomar su economía, tomar su dinero, tomar sus bienes, tomar sus vehículos y usted tiene que disponerlo a la obra del Señor. ¿Ya? No nos vamos a enriquecer, no nos vamos a enriquecer como muchos, ¿no es cierto? Porque nada nos vamos a llevar, ninguna cosa. Entonces el Señor nos bendiga, amados hermanos, que podamos, mis pastores, podamos honrar al Señor, podamos servir al Señor. Dice la escritura que el príncipe del ejército de Jehová respondió a José y le dijo, quita tu calzado porque el lugar que tú pisas, de donde están tus pies, porque el lugar donde estás es santo y Jehová así lo hizo. No podemos hacer otra cosa distinta que renunciar a lo nuestro, renunciar a lo pecaminoso, renunciar a ese contacto con el mundo que tenemos. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos pasajeros, nosotros somos peregrinos. Vamos camino a la patria del alma, vamos camino a la Canaán celestial de la misma manera. Entonces, Dios que desciende a ese lugar, bueno, del Señor Jehová es toda la tierra, ¿no? Y donde Él está, obviamente que es un lugar sagrado y santo. Algo inmundo, algo impuro no podría estar
en ese contacto con el Señor. Entramos a Tierra Santa. Yo no soy mucho de aquellos que creen que el púlpito es santo, que la silla, los muebles son santos. No, todo es santo. Todo es santo. Por eso le dice al matrimonio que el lecho de ella sea sin mancilla, santo. Que nuestra senda debe ser la senda de santidad. Porque algunos ponen mucho énfasis en esas cosas, pero descuidan lo más importante, que donde quiera que usted está, el Señor está con usted. Si usted dice, el Señor fue conmigo, como dicen mis pastores, el compañero, el caminante, el divino compañero del camino. Entonces usted se sube al bus, usted se sube al vehículo, es un lugar en que usted tiene que demostrar santidad delante del Señor. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Agradezco al Señor esta oportunidad que Él me permite de poder estar mirando. Nos faltó tiempo y algunos conceptos y algunos principios, pero espero que el Señor le bendiga en esta lección. Ahí usted tiene la palabra del Señor, lea la referencia. La de Josué es mira que te mando que te esfuerce. A veces hay muchas referencias, usted use unas pocas, las precisas, porque si usted da muchas referencias, finalmente usted enreda el tema y lo lleva para un lado, lo lleva para el otro, y al final al estudiante no le queda claro cuál es el tema, el punto central. No temas, como le dice Isaías 41:10, o los últimos consejos de Deuteronomio 31:6 de Moisés, los últimos consejos de Moisés a Josué y al pueblo, donde le encargaba que la palabra del Señor no podía faltar, para que el Señor les diera la tierra prometida y ningún enemigo pudiera hacerle frente. ¿Ya? Jeremías, bueno, Jeremías 1, 7, 8, como digo, de pronto nos vamos un poquito fuera, pero básicamente es que Dios toma a Jeremías y le dice, a todo lo que te mande irás tú, no digas que eres un niño. Entonces, ¿qué es lo importante? Estar bajo el dominio, la autoridad y la presencia del Señor nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso fin de semana preparándonos ya para la convención. Aquí les estamos esperando a la zona 6 y esperamos que sea un hermoso evento. Dicho sea de paso, eh, Dios nos ha hablado mucho, que vamos a tener una tremenda bendición espiritual, en que el Señor va a salvar, va a romper cadenas y eso, en eso hemos estado ocupados. Mis amados pastores, mis pastoras, Dios les bendiga a ustedes también y nos vemos para la próxima semana, Dios mediante, si así el Señor lo quiere y así el Señor lo estima. Todo lo que he dicho sea para la honra y la gloria del Señor. Un cariñoso saludo a todos mis pastores.